¿Qué tal? Muy buenos días, soy Mauricio Vaca y les doy la bienvenida a este programa Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Recordaremos que este espacio, este lugar es para platicar acerca de la justicia alternativa, de la cultura de la paz sobre todo, y pues intercambiar opiniones, intercambiar experiencias de cómo esta cultura de la paz puede ser una solución infalible a los problemas que nos aquejan en el día de hoy. La justicia alternativa es un camino que vale la pena intentar, vale la pena transitar, o ya cuando menos conocerlo, saber de qué se trata. La mayoría de las personas, cuando tenemos un conflicto de tipo legal, automáticamente pensamos en el litigio, pensamos en la demanda, en el enfrentamiento, en el conflicto, ¿verdad? Y la experiencia nos ha mostrado que no siempre el irnos a juicio, el buscar la retribución, buscar la venganza, no siempre es la mejor solución. De hecho, eso más que nada genera más conflictos, genera que se agudicen las problemáticas ya preexistentes, y la justicia alternativa viene a romper con ese paradigma de que si te hago, tú me haces, o si la hizo la paga, etcétera, que es todo lo que es la justicia retributiva, y busca otro enfoque, que es el alternativo, para una solución basada en el diálogo, construida por las personas que están directamente inmiscuidas en este conflicto, pero que sobre todo les beneficia a ambas, que sea algo que les funcione, que sea algo que realmente se cumpla y no solo letras en un papel. En esta ocasión, agradecerte desde luego, Dora, con mucho gusto, estar aquí, y contamos con la presencia también de la licenciada Rocío Castañeda Portillo. Ella es facilitadora del Instituto de Justicia Alternativa, y pues su experiencia va más allá de la sede judicial, porque viene ella también de tener varios años de experiencia como facilitadora en Fiscalía General del Estado. Bienvenida, licenciada. Hola, buenas tardes, un placer. El día de hoy queremos platicar contigo, sobre todo, licenciada, de pues lo que ha sido más tu área este tiempo. Si levantas tantito tu micrófono. ¿El mío? El tuyo, todo. Desde arriba. Ay, no. ¿Así? Sí. Ay, no tanto, yo te acomodo. ¿Ahí? Sí, estás bien. A la altura de la boca. Sí. ¿Ahí? Ahí editamos eso en la grabación. Adelante, no hay problema. Ok. Adelante. Gracias. Y queremos platicar sobre todo contigo, Rocío, de la experiencia que has tenido como facilitadora, sobre todo en materia penal, y más adelante pues hablaremos de ya detalles de lo que constituye el perfil idóneo de un facilitador. ¿Qué es un facilitador? Podríamos partir de ahí. Ok, bueno, un facilitador es una persona que le ayuda a las otras personas a comunicarse, pero comunicarse de una manera positiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando estamos en un proceso ya sea de mediación o de conciliación, las personas llegan muy molestas. Entonces nosotros, los facilitadores, les ayudamos a las personas a que se comuniquen de manera positiva. Porque si tú y yo estamos enojados, pues necesitamos a alguien que nos ayude y que ese lenguaje que estamos manejando de manera negativa lo transforme de manera positiva. Así que los facilitadores somos maravillosos. Ahí mencionaste un punto muy, muy importante que son estas herramientas de la comunicación. El facilitador o la facilitadora que ya recibió la capacitación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, o MASC, como los conocemos nosotros por sus iniciales, va a ser un profesional que cuenta con varias habilidades. No solamente es la abogada o el abogado que se centra o se enfoca en los aspectos técnicos jurídicos y que trae la legislación más actualizada y que sabe la estrategia legal, sino que también se va a nutrir de otras disciplinas, como pudiera ser la psicología, la sociología, la antropología incluso, para pues contar con un bagaje de herramientas. Ahorita comentabas la de limpiar el lenguaje, ¿no? O el famoso reencuadre, y que es pues tomar la información que nos dan los usuarios, quedarnos con lo que pueda ser útil para encontrar una solución al conflicto, y desechar o dejar de lado pues esa parte de la comunicación que va a ser no tan positiva, ¿verdad? Como podrían ser los insultos muchas veces, las acusaciones. Tendemos, cuando estamos en medio de un conflicto, a culpar a la otra parte
en vez de reflexionar y decir, bueno, ¿cuál es el papel que yo estoy jugando en este conflicto? Siempre habrá uno, nada más que a veces nos falta ser honestos con nosotros mismos. Y entonces entiendo que estas herramientas de la comunicación, Rocío, son las que le ayudan al facilitador a llevar un proceso de mediación o de conciliación. Así es. Bueno, manejamos varias herramientas, así como las personas que se dedican a las ventas, las personas que se dedican a relaciones públicas, recursos humanos. Los facilitadores también utilizamos este tipo de herramientas, como son pues el parafraseo, que era lo que mencionabas ahorita, el reencuadre, válgame, se me fue. ¿Qué más? La escucha activa, sobre todo el uso del silencio es algo bien bonito, ¿no? Cuando nos enseñan en nuestras capacitaciones a utilizar el silencio. Y es tan bonito porque, por ejemplo, cuando llegamos a nuestra casa y le preguntamos, no sé, a nuestra pareja o a nuestro hijo, ¿cómo te fue? Y entonces nosotros, callados, vamos a tener como tumbas para tener la oportunidad de verdaderamente escuchar lo que nos van a decir, ¿no? Y esa herramienta, pues la sabemos utilizar todas las personas, pero habemos personas que a lo mejor hablamos mucho y que tenemos que aprender a utilizar esa herramienta. Entonces, sí, el uso del silencio podría ser una. Mauricio, ¿qué otra se te viene a la mente? Pues la escucha activa, que bien lo comentabas, muchas veces oímos, pero no escuchamos. Casi siempre. Casi siempre, ¿verdad? Algo que sucede mucho también en esto de la escucha activa, que es como conocemos la herramienta, es que en cuanto yo percibo que tu comunicación o que lo que tú me estás diciendo va cargado de una acusación o de tratar de culparme a mí, en automático cerramos ese canal de la comunicación y nos ponemos a pensar qué vamos a contestar. Sí, porque nos están atacando. Exacto. Entonces, si me están atacando, ¿yo qué voy a hacer? Contraatacar. Me defiendo, claro. Me voy a defender. Entonces, por eso es tan importante que los facilitadores sepamos manejar estas herramientas. Pero no es tan fácil, ¿no? Porque hay que saber en qué momento vamos a aplicar cada herramienta. Otra herramienta que a mí me gusta mucho y que creo que es la que has estado mencionando es el mensaje tú, ¿no? Claro. ¿Cuál es el mensaje tú? Pues el mensaje tú es lo que utilizamos nosotros para comunicarnos, atacar. Lo que está sucediendo, ¿quién es responsable de esto que me está sucediendo? Por lo general, alguien más, ¿no? Menos yo. Entonces, tú nunca recoges tu habitación. ¿Qué otra mensaje? Tú siempre me agredes. Tú siempre me agredes. Tú siempre y el nunca, claro. Y entonces, un facilitador, por eso es facilitador, porque tiene que pensar, ¿no? Tiene que cambiar ese lenguaje de lo negativo a lo positivo. Exacto. ¿Cómo? Me preguntaba yo, ¿cómo cuando leía las definiciones, ¿no? De lo que es el reencuadre, el parafraseo y hay que cambiarlo de negativo a positivo. Ay, pero ¿cómo es eso? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Vámonos a lo contrario. Si yo digo blanco, ¿cuál es lo contrario? Danos ejemplos de casos reales que tú hayas manejado y cómo le haces, así como algunos Una temas frase. o casos, por ejemplo. Si yo te dijera, es que siempre dejas tu cuarto hecho un desastre. Ok, en mi cabeza, ¿no? La necesidad de esa persona es, creo yo, el orden, ¿verdad? Porque él está reclamando que siempre deja su cuarto hecho un desastre o un desorden. Entonces la necesidad ahí será el orden. Entonces vamos a cambiar lo negativo a positivo. Y le preguntaría yo a esa persona si yo fuera mediador. Entonces lo que usted necesita o a usted le gustaría que el cuarto de su hijo estuviera en orden. Eso sería una manera de ayudar a la comunicación. No es lo mismo que escuche el hijo. Es que tú siempre dejas tu cuarto desordenado. A que lo escuche y de otra persona, que no es su mamá, por ejemplo, ¿no? Que igual y con la mamá a veces cerramos la comunicación o con nuestra pareja, no sé, con las personas que les tenemos mucha confianza o que estamos un poquito resentidas, a lo mejor cerramos un poquito la comunicación. Pero si lo escuchamos de manera positiva y a través de un mediador, de un facilitador, por ejemplo Mauricio, por ejemplo yo, pues va a recibir el mensaje de una manera muy diferente. Más neutro, ¿no? Más neutro. O si yo le digo a usted, Dora, cuando usted se va de aquí y deja este desorden, yo siento que no está respetando nuestro espacio de trabajo y me gustaría que cuando usted se vaya,
recoja sus lentes y sus papeles. No es lo mismo que yo le diga, Eres Dora, desordenada. siempre dejas un desorden. Cuando llegan mis invitados tengo que estar recogiendo lo que tú dejas. Entonces, de eso se trata las maravillosas herramientas que utilizamos los facilitadores. Ahora, esto a lo mejor suena fácil cuando tenemos el tiempo de pensarlo, de decir, bueno, ¿cuál palabra puedo cambiar o de qué otra manera lo puedo decir? Sin embargo, ya en un proceso de mediación o de conciliación es en tiempo real. Ahí sí no podemos detenernos y pensar, híjole, ¿cuál herramienta utilizaré cómo le hago? Esa es la parte en la que el facilitador o facilitadora necesita, aparte de los conocimientos que se adquieran por medio de una capacitación, la práctica. Es una cuestión de mucho practicar, porque es ir resolviendo las situaciones, digamos que paso a paso. Un proceso de conciliación o de mediación si bien se puede resolver en un día, las etapas que conlleva tienen que irse agotando utilizando estas herramientas, pero es como un juego de Tetris, es irle avanzando poco a poco cada información que recibimos de los usuarios, irla limpiando, estar bien atentos a los detalles, ir leyendo el lenguaje corporal, que es bien importante. Incluso me gustaría que platicáramos un poquito del lenguaje corporal, Rocío. ¿Cómo percibes tú a los usuarios cuando llegan a una sesión de cuando se van? ¿Hay algún cambio en ellos, aparte en su forma de comunicarse, en su forma de hablarse, de moverse incluso? Cuando llegan ya a una sesión conjunta, sí. Bueno, evidentemente cuando llegan, nosotros ya tuvimos una sesión previa donde les explicamos las etapas de la mediación, cómo se va a manejar todo, las reglas, que son muy importantes, pero de cualquier manera, aunque ya saben a lo que van a ir, de cualquier manera llegan muy nerviosos, ¿no? Muy enojados, o a lo mejor muy tristes, pero resentidos, ¿no? Con todas las emociones a flor de piel, perdón. Entonces, pues no se voltean a ver, ¿no? Están con los brazos cruzados, o están, ¿cómo lo puedo describir con palabras? Pues viendo hacia otro lado, no enfrentando a la otra parte. No hay un contacto a lo mejor visual, o el cuerpo, ¿no? El cuerpo a lo mejor yo lo estoy viendo, pero mi cuerpo está volteado para el otro lado, entonces ¿qué quiere decir? Que el resto de mi cuerpo quiere estar en otra posición, ¿no? El lenguaje corporal, como bien dice Mauricio, habla mucho de las personas. De hecho, el lenguaje corporal habla más, ¿no? Porque, bueno, creo, las personas estamos acostumbradas, tristemente, a mentir desde chiquitos, ¿no? Para salvarnos. Pero el lenguaje corporal, ese sí no miente. Entonces, bueno, ¿cómo llegan? La pregunta fue, ¿verdad? La pregunta fue, ¿cómo llegan? Pues llegan de esa manera, ¿no? Rechazándose, cerrados. Y si se lleva a cabo un buen proceso, pues ya poco a poquito, ¿verdad? Sus cuerpos ya se están volteando a ver uno al otro, ya están más relajaditos, poco a poco. Y entonces, ya estando relajaditos, pues ya empieza a fluir un poquito más la comunicación, y la comunicación pues positiva, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de casos que más llegan al instituto, los que más te tocan a ti? ¿Qué tipo de conflictos son los que más te toca atender, Rocío? Bueno, ahí en el IJA hay muchos divorcios, ¿no? Todo lo que es civil y familiar, y también nos derivan por parte del tribunal a asuntos en materia penal. Entonces, para mí ha sido nueva esta materia, porque yo tenía 7 años en fiscalía manejando únicamente la materia penal, y ahora pues he tenido la fortuna de ahora ver todo lo que es la materia civil, familiar, mercantil, ¿no? Bueno, que es civil. Ya Mauricio me enseñó que lo mercantil es más bien civil, porque aquí Mauricio es un maestro de los mecanismos alternativos. Gracias por... ¿Pero qué tipo de casos? O sea, ¿cuáles son los casos los más frecuentes? Los divorcios. Los divorcios son el pan de cada día, las pensiones alimenticias, los alimentos. ¿Qué más? Materia civil, pues arrendamientos, incumplimiento de pagos, de contratos. ¿Qué es lo que más se ve? Sin embargo, me gustaría platicar sobre todo contigo, Rocío, en materia penal. Mucha gente dice, bueno, ¿a dónde voy, verdad? Me voy a fiscalía, no sé, me causaron daños en mi propiedad, o a lo mejor hay un incumplimiento de la obligación alimenticia.
y la gente dice, bueno, me voy a fiscalía, voy con un abogado particular o voy a defensoría pública. ¿Qué se hace cuando estamos en presencia de un delito? Ok. Por lo general la gente va a previas, ¿no? Así le dicen. Le siguen diciendo previas. Todavía. Sí, lo conocemos como previas. Entonces, si a mí me chocaron, me amenazaron, incluso hay un delito que se llama incumplimiento de la obligación alimentaria, que es cuando dejan de dar los alimentos o dejan de dar la pensión alimenticia si es que ya estaba establecida. Es que les podría decir yo cualquier delito, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué son los delitos? Un despojo, ¿qué más? Lesiones. Pero en caso de que yo tuviera una controversia, un conflicto de ese tipo, ¿tengo que ir necesariamente a fiscalía o puedo ir directamente al Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial? ¿Cómo es el proceso, la dinámica para que ante justicia alternativa se pueda llevar una salida alterna, una solución a un delito? Ok. La materia penal, de preferencia, o la materia penal debe comenzar en fiscalía. Aunque si bien la ley nacional nos dice que los usuarios pueden optar por el uso de la fiscalía o irse al Supremo, a los tribunales, lo cierto es que se inicia con una querella. Y la querella únicamente, la denuncia o querella, dependiendo del tipo de delito, únicamente se puede presentar en fiscalía, ¿verdad? Y entonces en fiscalía hay un centro estatal de mecanismos alternativos donde hay facilitadores y llevan a cabo los procesos de mediación, de conciliación, de juntas de facilitación. Pero también, si ya va avanzadito el asunto, las personas pueden optar, y no solo las personas, el juez puede derivar el asunto, ahora sí con nosotros, al Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, no sé si contesté. ¿Qué significa derivar? A mí como usuario, digamos, yo presento mi querella, vamos a suponer que sufrí unos daños, voy a fiscalía, presento mi querella y a lo mejor la gente del Ministerio Público me dice que si yo quiero llegar a un arreglo, que a lo mejor la otra parte está en disposición, ¿qué puedo hacer en ese caso? ¿Tengo que permanecer en fiscalía? O a lo mejor comentabas ahorita que ya puede el asunto estar ante un juez judicializado y ya se pudiera canalizar con el instituto. Así es. ¿Ok? Sí. ¿Qué esperaría o qué espero yo como usuario cuando acuda a una sesión de mediación o de conciliación? ¿Qué esperaría? Por ejemplo, en unos daños, ¿no? Vamos a ponerlo más fácil. Sí. Vamos a comenzar por lo más sencillo. Daños, y más sencillo todavía, hay aseguradora, por favor. Vamos a ponerlo súper, súper sencillo. Te chocaron, a ti, Mauricio, y la otra persona no se quiso ser responsable, o bien la aseguradora de la otra persona no quiso pagar, ¿no? Típico, pero eso será otro tema, ¿no? Esa es otra historia. El caso es que, bueno, se presenta la querella y en este caso comenzamos en fiscalía. Entonces, el asunto lo van a canalizar muy probablemente al Centro Estatal de Mecanismos. Perdón. Y ahí el facilitador pues va a invitar a las personas y lo más probable, si es un delito de daños, y lo más fácil es solicitar una pericial en tránsito terrestre y solicitar una pericial valorativa para que nos digan cuánto cuesta el vehículo que se chocó y quién fue responsable, ¿no? Y entonces, una vez que están todos estos elementos reunidos, se vuelve a invitar a las personas y se empieza a negociar sobre quién va a pagar, cuánto va a pagar y cuándo va a pagar. En este caso, el que tú comentas, Rocío, la solución se llevaría a cabo en fiscalía, es decir, en el Centro de Justicia Alternativa de Fiscalía. ¿En qué otros supuestos pudiera un asunto de tipo penal canalizarse al Instituto de Justicia Alternativa? Hay que hacer la diferenciación perteneciente al Poder Judicial. Bueno, ¿qué tal si no aceptaste el resultado de la pericial en tránsito terrestre? Donde evidentemente no lo aceptaste porque pues saliste responsable, si no, si lo hubieras aceptado, ¿no? Entonces no celebras ningún acuerdo reparatorio y dices, no, yo voy a seguir. Y hasta donde tope, ¿no? Porque así decimos las personas. Hasta donde tope y vamos a ver. Voy a contratar todo el peso de la ley y es que se realice otra pericial y bueno, y esa ya es otra historia. Sigue avanzando el asunto.
ya no se quedó en el Centro Estatal de Mecanismos, ya no se llegó a un acuerdo, todavía no se pacta sobre el pago porque todavía nadie quiere pagar. Entonces sigue caminando el juicio. Lo estoy tratando de decir en palabras que todos podamos entender, ¿no? Y luego el juez en determinado momento dice, no, bueno, esto, no sé qué diga el juez, ojalá que ningún juez me esté escuchando, pero saludos a todos los jueces, es cierto. Pero oportunidad, ¿no? Sí, un saludo a todos los jueces que nos derivan los asuntos al Instituto de Justicia Alternativa, porque ahí todavía tenemos la oportunidad de nuevamente invitar a las personas a que procuren. O sea, a lo mejor, como en este caso muy concreto, en este ejemplo, como a Mauricio, que no quiso negociar allá, porque dijo, es que yo no soy el culpable. No le quiso pagar a usted, Dora. No me quiso pagar a mí, que yo no tenía la culpa, y él sí, no quiso reconocer la culpa, se judicializa, es decir, se manda a un juez, porque si no lo que debe quedar muy claro aquí es que si no se llega a un acuerdo, pues se va a ir a un juez, claro, al Poder Judicial. Allá, como en este caso Mauricio dice, caray, si el Ministerio Público me está acusando de que yo soy el responsable y yo ya estoy en un juez, pues creo que a lo mejor ya no hay manera, tengo que pensar seriamente que a lo mejor sí soy, o aunque yo no lo crea que soy, pues hay altas posibilidades de que sí me mitad de mitad ponga una penalidad. Entonces, aquí el chiste de esto es que aunque ya haya un juicio, aunque ya esté avanzado, todavía hay chance de mediar, todavía. No más que ya no en fiscalía, sino acá en el Poder Judicial, donde existe afortunadamente este instituto. Exacto. Y entonces ahí, los jueces, ¿cómo funciona? Yo supongo que los jueces les preguntan, ¿no? Ahí está chance, ¿cómo ven? Si quieren ir allá, pero nos dicen que nos tenemos que ir ya casi a corte, ¿verdad? Y luego, porque es importante, ¿no? Es importante como que ver las distintas opciones y por qué, sí, porque esa era una pregunta clave, de por qué hay mediación en la Fiscalía y por qué hay mediación en el Poder Judicial, ¿no? Exacto. Si a lo mejor mucha gente no lo entiende, o sea, porque si yo ya, en la Fiscalía es como un poquito más fácil entender por qué hay mediación, porque apenas empieza a atenderse el conflicto. Donde a lo mejor se complica más entender por qué hay mediaciones acá en el Poder Judicial, donde se supone pues que ya están los casos en los juicios, ¿no? Desde luego. Entonces pues porque todavía hay chance, es decir, mientras no se resuelve el asunto, mientras no hay una sentencia, siempre hay chance de ir a la mediación. Pero creo que ahora sí nos vamos a corte, ¿verdad? Ok, ahorita regresamos. En un momento hablamos de justicia alternativa y mecanismos alternativos. Sí, nos vamos a corte y volvemos. Nada más para cortar el pedacito de lo del micrófono. Muy bien, el de Rocío. Todo lo que hablé no se escuchó. Vamos a tener que volver a empezar. No, donde seguimos grabando es en el Face. En el Face. Sí. Qué caray. Qué caray. Qué caray, no me acordaba. ¿Por qué no me dijo para ponerme de derechita y ponerme? No, en la radio nos van a acomodar. No tenía que, pero bueno, él quiere acomodarnos, ¿no? Lo del micrófono, está bien. Son muy eficientes esas radios. Sí, pero acá en el Face, mira, todo sale. Cuando baje el todo. Sí. Ese es el chiste del Face. Y además estoy transmitiendo, porque de qué otra manera le hago. Ahorita es en vivo, ¿verdad? Grabo, sí. Claro. Ni modo. Está bien. No, excelente. Y es una confusión muy común, porque hasta se llama muy parecido. Es Centro de Justicia Alternativa, el de Fiscalía, e Instituto de Justicia Alternativa, el de... ¿Qué tiempo tienes? Aunque 4:44. Es que a lo mejor me voy a ir poquito antes, salgo corriendo, no hay problema. Llego a las 5:10, tengo una cita 5:15. Ok, ya está guardando la primera parte, nada más 10 segundos en lo que termina de guardarse y iniciamos nuevamente. Perfecto. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué momento se puede iniciar un mecanismo ante nosotros? Que es desde aquí lo vinculación tengo. hasta... Antes de decretarse la apertura del juicio. Aunque se puede también en Fiscalía nuevamente, ¿eh? Sí. Sí, las partes pueden optar. Ah, mira, hizo comentario. Ajá. Sí está interesante. Ya se guardó. Vamos con la segunda parte.
Regresamos. Continuamos en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos, Ah. su servidor. Continuamos en este programa Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Gracias, Dora, por tenernos aquí. Al contrario, con mucho gusto. Igualmente, de la voz soy el licenciado Mauricio Vaca, soy coordinador de capacitación y difusión del Instituto de Justicia Alternativa, con sede en el Poder Judicial de Chihuahua. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Rocío Castañeda Portillo. Ella es facilitadora, especialista en materia penal, pertenece también al Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial, pero ella aparte tiene la experiencia de más de 7 años en el Centro de Justicia Alternativa, es decir, el Centro Estatal de Mediación perteneciente a la Fiscalía General del Estado. Estamos platicando con ella sobre todo en qué tipo de problemas, qué tipo de conflictos que tenemos día a día se pueden llevar a través de un mecanismo como pudiera ser la mediación o la conciliación. Platicábamos antes del corte del ciudadano común y corriente que sufre vamos a decir un ejemplo, un daño en su propiedad o en un choque. ¿Qué alternativas tiene? Ya platicábamos que inicialmente pues se tiene que presentar la querella o denuncia según corresponda ante la Fiscalía, y ya de ahí puede empezar esta vía alterna de la solución de conflictos, que es la justicia alternativa, pero detallábamos entonces en qué casos se puede quedar en Fiscalía el asunto, en cuáles otros se puede canalizar a través de un juez de control hacia el Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial. ¿Y en qué momentos también, en qué oportunidad hay para esto? Bueno, la oportunidad es desde que se presenta la querella, en este caso, en este ejemplo del delito de daños, y hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio, ¿sí? Entonces, puede ser en el Centro Estatal de Mecanismos en la Fiscalía, o bien cuando ya está avanzado el proceso, el juez, a petición con la petición de las partes, puede derivar el asunto al Instituto de Justicia Alternativa. Pero ojo, también pueden pasar el asunto a Fiscalía, porque aquí es bien importante la voluntariedad, que exista voluntad por parte de los intervinientes, de las personas. Si yo, Rocío, no quiero nuevamente enfrentarme, y no es un enfrentamiento, pero no quiero nuevamente intentar un proceso de mediación o de conciliación con Mauricio, pues no tiene por qué obligarme, porque la bondad de estos procesos es que sean voluntarios, ¿no? Entonces el juez, a petición de las partes, podrá derivar el asunto al Instituto de Justicia Alternativa, o bien, si las partes quieren, a la Fiscalía, al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos. Rocío, comentabas ahorita esta voluntariedad, esta disposición de las partes, de los intervinientes, que no se puede hacer de otro modo. Es decir, es un requisito sine qua non para poder llevar a cabo un mecanismo alternativo. ¿Qué otros principios son básicos en todo este asunto de la justicia alternativa para las personas que a lo mejor no estamos familiarizados todavía con este tema y que son los rectores de toda la actuación de los facilitadores y facilitadoras en todas las instancias, no solo en Poder Judicial ni en Fiscalía, sino cualquier persona que lleve a cabo, de acuerdo a la legislación, un procedimiento alternativo, se tiene que sujetar a ellos? Así es, y bueno, este tema de los principios nos puede tomar muchos programas, pero nos quedan pocos minutos. Los principios son el principio, ¿no? Entonces, esto le sirve, como bien dices, Mauricio, a aquellas personas que quieran un proceso en materia penal, en materia familiar, civil, pero sobre todo también a los abogados, ¿no? Que sepan por qué no puedo entrar, o por qué no le leyeron sus derechos a mi cliente, o hay muchas dudas, ¿no? Pero es por los principios. Y si conocemos los principios, vamos a entender mucho de lo que son los mecanismos alternativos. El primero, la voluntariedad, ¿sí? Deben estar las personas convencidas, primero, de acudir, ¿no? Es nuestro primer trabajo como facilitadores, porque no es fácil que las personas acudan. Primero, lograr que acudan. Ahí se requiere mucha información, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a acudir si no sé de qué se trata y no sé? O sea, les deben de informar, exacto, muy y es bien, otro, ¿no? Principio, ¿no? La información. Y es el primer trabajo que hacemos los facilitadores. Llamarles,
o bien por medio del oficial notificador que nos hace el favor de llevar la invitación y que también es un mediador, de explicarle, si tiene la oportunidad de ver a la persona que se invita, de explicarle de todas las bondades que son los mecanismos alternativos, ¿no? De darle toda esa información. Porque si yo desconozco a dónde voy a tener mucho miedo. Claro. Pero si sí conozco y veo todos los beneficios que puede haber, sí me van a dar ganas de ir, ¿no? Entonces, número uno, la voluntariedad. Y no solo de asistir, de permanecer, de quedarme ahí toda la sesión previa, la Si sesión en el momento que conjunta. quiera se puede ir. Por supuesto, sepan las personas que en cualquier momento pueden retirarse, no están ahí atadas, nadie va a ir por ellos a la fuerza, ¿no? Y otra cosa, la voluntariedad no nada más está ahí, también está en el convenio. Firmar el convenio, cumplir el convenio ya es otra cosa, pero llegar al convenio, suscribir el convenio también es voluntario, no se les va a obligar jamás, ¿no? Entonces, perdón. No, te iba a comentar, porque es importante, a lo mejor genera duda. Bueno, si yo tengo mi abogado o mi abogada que ya lleva mi asunto, a lo mejor, y si me llega una invitación por parte de Justicia Alternativa, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Llevo a mi abogado? ¿No lo llevo? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? ¿Lo necesito incluso? Ok, ahí espero no ser linchada saliendo de aquí, pero no es necesario que las personas vayan con un abogado. Pero si quieren ir con su abogado, por supuesto que pueden ir y nosotros con mucho gusto vamos a explicarles el proceso, los principios y ya verán en determinado momento por qué a lo mejor no van a poder entrar a la sesión conjunta, porque otro de los principios es la imparcialidad y la equidad. ¿En ninguna sesión de mediación puede haber abogado? Por supuesto que sí. Si las dos traemos abogado, ¿por qué no? Sí se puede. ¿Verdad? ¿Por qué no? Todo depende del facilitador, del proceso, de cómo... Si el abogado conoce los mecanismos, por supuesto que sí. Pero si el abogado no conoce los mecanismos y tiene la formación que tenemos la mayoría de los abogados, que es pelear, ¿no? Con ganar. Y es que en los mecanismos alternativos todos ganan. No hay uno que gane y otro que pierde. Y si no tiene esta cultura, este chip, pues el proceso va a ser un poquito difícil para la persona que no trae abogado. Porque vamos a ponernos en el lado de la otra persona. Y la equidad, ¿dónde quedó la equidad? Pero si ocurre, tengo duda, si ocurre que las dos partes lleven abogado y que eventualmente la persona que está facilitando diga, está bien, entren cada quien con su abogado y vamos a hacer la mediación. ¿Esto ocurre? ¿Puede ocurrir? Sí ocurre y sí ha ocurrido y hemos llegado a acuerdos. Eventualmente si ven que alguno de los abogados, no sé, está dificultando, digamos, pues ahí supongo que intentan facilitar el camino, bueno, no sé. Bueno, lo que pasa es que hay que situarnos en que el objetivo, pues, de estos mecanismos alternativos es que la parte directamente interesada, es decir, quien está sufriendo ese conflicto, quien está siendo en algunos casos víctima o quien simplemente quiere encontrar la solución, es quien mejor va a conocer sus posibilidades, es quien mejor va a conocer qué necesita. Tendemos a pensar a veces que todo se resuelve con dinero, ¿no? O con una reparación del daño o con una compensación económica. Y en muchísimas ocasiones lo que necesitamos, finalmente somos seres humanos, es a lo mejor un perdón, una disculpa, aclarar ciertas situaciones. Una explicación, desde luego. Y todos esos elementos que son de los más bondadosos y más importantes de la justicia alternativa tienden a perderse si lo hacemos a través de un representante. Eso es aquí el detalle. No es que estemos peleados con los abogados, ni mucho menos. No. Al contrario, ellos pueden incluso las herramientas de la mediación y conciliación hacer las suyas para mejor servir a sus clientes. Sin embargo, como la naturaleza del mecanismo es eso, tener digamos que en corto, si se me permite la expresión, a las partes frente a frente, hablando de sus dificultades y buscando una solución, qué mejor que sean personalmente quienes atiendan una mediación, una conciliación. El abogado o la abogada que asesore a alguno de los usuarios, desde luego que puede estar ahí asesorando, puede, en caso de que algún término no quede claro, alguna obligación que se vaya a consignar en el convenio,
sin ningún problema se puede interrumpir una sesión, salir a consultar a su abogado, incluso por teléfono. Pero no pueden estar en la sesión. No es lo más abogados. recomendable. Si pudieran, así como comenta Rocío, siempre y cuando estemos cuidando y observando este principio de la imparcialidad y de la equidad. Porque como comentaba Rocío, si una de las partes lleva a su abogado o su abogada... No, pero me refiero cuando están los dos. Cuando uno lleva, Sí. es obvio que no. O sea, eso es obvio. No, me refiero a cuando las dos partes llevan abogado y que las dos partes dicen, sí queremos que estén nuestros Ok. abogados. Aquí depende mucho el criterio del facilitador. Si yo veo que los dos abogados tienen el afán de ayudar a sus clientes a llegar a un acuerdo, por supuesto. Y a mí me gusta, y a todos, bueno, nos gusta primero platicar con ellos, explicarles las reglas, las etapas, los principios, ¿sí? Porque igual y a lo mejor podrán pensar que pueden intervenir en cualquier momento, pero no, ahí tenemos un turno para hablar todos los intervinientes, incluso el facilitador. Hay mucho respeto en todo el proceso y se lleva con mucho cuidado. Entonces, mientras el abogado sepa todo esto, y hay abogados excelentes que nos han ayudado, por ejemplo, bueno, yo en mi experiencia en materia penal, abogados que han ayudado mucho para que su cliente, mucha gente tiene miedo, ¿no? Y quiere sentirse acompañado y aquí está mi abogado, bueno, pues adelante con el abogado y la otra persona trae abogado y se llegan a excelentes acuerdos. En otras ocasiones, pues no. Entonces, pero tiene mucho que ver cómo se difunda toda esta cultura de la paz, todo lo que son los mecanismos alternativos y no sé si contesté a su Sí, pregunta. sí. Es importante que la gente lo sepa para que no piense, o sea, que le quede como muy claro la posibilidad de tener un abogado con estas herramientas. Desde luego. O sea, depende, no es como que sí los pueda tener o no a fuerza o que sí o que no, sino que depende de muchas cosas. Sí, es una cuestión de criterio del asunto en particular, pero sí es importante mencionar eso, que no, las puertas están abiertas del instituto. Lo que de plano no se puede es que vayan a mediar abogados de sus clientes, es decir, no Exacto. se puede mediar si no están ahí las personas directamente afectadas. Desde luego, Pues. sí. Al menos Eso de sí no hay manera, personas pues. morales. O sea, Sí, la única excepción Bueno, a no eso sé. sería cuando una de las partes es una persona moral, Una empresa. una empresa, por empresa, ejemplo, a un su negocio, representante ahí sí tiene que ser su legal. representante Claro, legal, claro. tiene que presentar siempre el documento que lo acredite como tal, para incluso a la hora de suscribir el convenio. Pero en la mayoría de los asuntos que hablamos de personas físicas, lo más recomendable es que vayan en lo personal. Si gustan ir con su abogado o su abogada, son bienvenidos. Como comenta Rocío, se les explica antes a ellos para que pues hay más confianza entre el cliente y abogado y les puedan explicar qué es lo que van a hacer ahí con nosotros. ¿Verdad? Así es. Ya. En el caso de la mediación en la fiscalía, son pues puros delitos, Así porque es. es penal, es Así decir, es. ahí cuando hay algún delito, que vamos a denunciar algún delito, cualquier tipo de delito, generalmente está la opción de ir a la mediación. La única aquí, para que también vaya quedando claro, parece obvio, pero no es tan obvio, es pues que si yo voy a denunciar a una persona, un robo por ejemplo, y no sé quién me robó, pues para ir a mediar primero tienen que detener a la persona que robó, ¿no? O sea, tienen que estar necesariamente las dos partes, es decir, quien denuncia y a la persona que denuncian, o a las personas, a veces puede ser una u otra, o varias, ¿no? Y sería, pues no podría ser en cualquier tipo de delito, ¿verdad? Ah, sí, Porque claro. imagínense que la roben y que, no sé, un robo con violencia. A mano pero no. armada no se puede, delitos exacto. graves ¿Quién no. va a querer estar en Claro. un cubículo con la Con la persona que la me amenazó? apuntó Sí. con la pistola, pues no, ¿verdad? Igual y también eso ha sido un tema, ¿no? Y que la gente tiene ese rechazo a los mecanismos. Oye, ¿cómo va a ser con no sé, una Homicidio. violación? Evidentemente en esos tipos de delitos, no todos los delitos. E incluso vuelvo a la voluntariedad. Incluso aunque hayan sido unas lesiones leves, ¿no? Leves es decir que... O un robo simple. O un robo simple. Bueno, el robo ya
no podemos, no se lleva ningún, bueno, sí. O ningún tipo de robo va a mediación. A ¿no? menos Sí. que sea entre cónyuges, descendientes, que no sea un robo con violencia, ¿sí? Sí, pero por ejemplo, no sé si me ocurre, en alguna ocasión me ocurrió, me robaron mi bolsa, por ejemplo, no supe quién me robó la bolsa, sacaron tarjetas y fueron y las usaron, y bueno, no, pasó el proceso y nunca detuvieron a las personas, pero yo no sé si las hubieran detenido, si hubiera podido ir a mediación, por ejemplo, no. No, por ser... ¿Cuánto fue lo que le quitaron de sus tarjetas? Ah, ok, eran, que será unos 3,000 pesos, algo así. Lo pienso porque yo digo, bueno, a ver, en mi caso muy personal, ¿no? Si detienen a estas personas, y yo ya sé que tanto me robaron, porque las tarjetas inmediatamente las suspendí, fue básicamente, ¿no? Sí. Y bueno, otros documentos que ya los pude tener, la misma licencia, etcétera, y traen a las personas, y si van a pagar y hay una reparación del daño, prefiero ahorrarme el lío de ir allá Claro, al todo el juicio a ver proceso. a todo el proceso, a ver si lo sentencian para que me paguen. Digo, si me quieren pagar ahí rápido, no sé, estoy pensando en esa posibilidad. Los jueces sí permiten que se hagan los acuerdos reparatorios, algunos jueces sí permiten que se hagan. No, pero me refiero Pero sin ir así de primera instancia. pero me sí. refiero en la fiscalía sin ir a juicio. Ah, bueno, pero si usted no supo ¿Se quién puede le o no? robó, porque tiene que estar identificada la persona, que usted sepa, sí, Mauricio fue el que me robó, porque yo lo vi cuando agarró mi bolsa y se la llevó. No, por ejemplo, la fiscalía los investiga, los detiene y ellos dicen sí, que la fiscalía tenga pruebas, no sé, cámaras, y que ellos digan sí, pues sí, nosotros fuimos, ¿se puede o no? Se podrá celebrar un acuerdo reparatorio, más no el proceso de mediación. ¿Por qué? Porque usted no supo que era Mauricio, no lo vio, no puede decir, sí, tú fuiste y me hiciste esto y yo me sentí así. Ah, ok. Sí, tuvo que haber primero una investigación. No estaba plenamente identificado Mauricio como el responsable del robo. ¿Cómo nos ha gustado Mauricio para los efectos, verdad? pero sí. Para, lo chocan, no acepta la responsabilidad paga. y ahora roba la bolsa de Dora. Sí. Bueno, entonces... Fíjate, sí, es que me parece que sí, que todo lo que tú estás aclarando me parece básico, porque, no sé, a mí se me hacía como relativamente fácil, ¿no? Ya los detienen, dijeron que sí, y ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? Yo no tengo bronca, pues tú nada más paga, etcétera. Pero no es así tan simple la mediación, pues. No es tan simple una mediación, pero es diferente la mediación a un acuerdo. El acuerdo reparatorio es el documento, ¿no? Donde pero ni siquiera lo tengo que ver a veces, o sea, a lo mejor el abogado, no sé, se pondrán de acuerdo no necesariamente le tengo que ver la cara, pero ahí mismo en fiscalía puedo tener un acuerdo reparatorio. Se podría celebrar un acuerdo reparatorio, yo creo que mejor en otro delito. Porque Pero si no vio a en Mauricio, no hay manera, o sea, no se puede. no. Ya. O sea, Tiene mucho que los ver. robos se tienen que ir a juicio, necesariamente, pues. En ese tipo de robos, sí, porque usted... A menos no que vio. yo lo viera. Si usted lo vio, oiga, mire, es que se llevó mi bolsa. Ahí se- Y mire, es que es un niño menor y yo quisiera llegar a un acuerdo con él. Hay que ver, eso es la ventaja de los mecanismos. El delito no es nada más así, nos vamos a la particularidad del delito. Ya. ¿Sí? Y las necesidades de la víctima. Si usted como víctima quiere llegar a un acuerdo con Mauricio, pues, ¿por qué no? Está bien, pero sí lo tengo que identificar. Sí, tiene que saber que es Mauricio, porque Tengo- si no, ¿qué tal si traen a Rocío y dice que yo fui, pero yo ni andaba ahí? ¿Cómo Sí, le hacemos? Sí, y tú al final te obligan o no sé qué pasa y dices que sí, y resulta que no. Qué complicado. Todo puede pasar, Qué ¿no? com- Pero ojalá que nunca pase eso. No, pero eso ya es en contra de los derechos. pero entonces ya se me hizo más interesante esto, porque qué tal y que yo digo que fue Mauricio y no fue, y yo lo identifico y no fue, ¿no? Porque me cae gordo y yo digo, aquí es como la chance. Bueno, aquí que sepa la gente, ¿verdad? Yo, Mauricio, diría, a ver, yo no fui, Yo no fui. que me investiguen. Ujú. Total, no tengo nada que perder. Y no se puede mediar. No, Exacto. no. Exacto. Porque no hay voluntad de Mauricio. Exacto, ahí está Y la no- exacto. Es diferente, así yo digo, yo lo vi y dice Mauricio, no, pues sí me vio. Está bien, aquí estoy. Sí, acepto. Está bien, sí acepto. Y ya podemos ir a mediación. O a lo mejor no aceptará la responsabilidad, ¿eh? Porque ay, eso sería maravilloso, que todas las personas Claro. aceptáramos nuestra responsabilidad. Claro. En materia penal, pocas veces me ha tocado que la gente
Digo, sí, En- yo en- fui, yo amenacé, yo robé. Exacto. No. Entonces, en materia penal, prácticamente, para ser así, tener mucha certeza, o más o menos certeza, la mayoría de los casos en tema penal, los que son más fácil de ir a mediación son estos que se le llama por daños, que son accidentes de tránsito. Daños, amenazas. Ahí está como más sencillo, ¿no? El incumplimiento de la obligación alimentaria, ni modo que no sepa yo quién es el papá de mi hijo y que no me está dando la pensión alimenticia, ¿no? Claro. Es más común. Perdón. Sí, no, y en ese punto mencionar sobre todo, Dora, que es un caso de esos en los que una sola conducta se puede ver o se puede analizar desde dos materias. En la materia familiar, que sería habitualmente pues un juicio de alimentos, por ejemplo, que se puede ver ante nosotros, ante justicia alternativa del Poder Judicial, o bien en la materia penal, exactamente, que sería como estamos comentando, ¿verdad? A través de Fiscalía, con la posibilidad, y que de hecho son los que más nos llegan, bueno, entre daños e incumplimientos son los que más llegan en materia penal, para que ahí sí, lo que comentábamos, se pueda llevar el proceso de mediación. Es decir, ahí no va a ser solo el acuerdo reparatorio o un documento escrito, que como bien decías, puede incluso a veces ser el abogado el que está ahí, lo recibe y lo firma, etcétera, sino que en ese caso sí se llevaría un proceso de mediación como tal, o en su caso de conciliación, con la ventaja de que, bueno, estamos partiendo de que es una situación familiar, ya se externa y se encuadra en materia penal, pero el conflicto sigue afectando al núcleo familiar. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con mi obligación como padre o como madre de proporcionar los alimentos a mis hijos, ¿no? Entonces, qué maravilla que una cuestión de este tipo, que nace en la materia penal o que se pudiera encuadrar en materia penal, sí se pueda platicar, sí se pueda arreglar entre las partes en un ambiente muy distinto, en un ambiente en el que se genera la confianza, se trata de generar la confianza para con la facilitadora o con el facilitador, para que las partes expongan sus necesidades, sus intereses también, que es bien importante irlos descubriendo, y que se puede tratar a través de una mediación. ¿Por qué? Porque tiene ese trasfondo emocional familiar. Sí, y supongo que es ser muy complicado, es más bien, reflexiono, pero es pregunta, porque ha de ocurrir muchas veces en que les llamen a las partes a mediar en el terreno familiar, acá en el Poder Judicial, pero haya mucha renuencia de la parte demandada, que siempre es el hombre. Digo, ha de ser rarísimo que un hombre le demande a una mujer. Sí hay casos, no me cabe la menor duda, pero en términos relativos, pues es muy poco el porcentaje. La mayoría son las mujeres que le demandan al hombre la pensión alimenticia, y ha de ocurrir muchas veces en que es tanta la renuencia, pues que acude a la acusación penal, porque ya nomás es penal y dice, pues le da más miedo, ¿no? No, pues sí va, ¿no? Pues inmediatamente. Así por las buenas sí. Así por las buenas sí va, ¿no? No, sí, digo, es la verdad. Sí. Es la verdad. Y además son muchos los casos que responden, incluso han de poder llegar hasta una mediación, ¿no? Yo no lo dudo, pero que responden hasta que hay una acusación penal, en el caso de la pensión alimenticia. Y claro, y es que es un factor que, respetando desde luego esta voluntariedad, pero sí es un factor que también ayuda a que la persona, o el imputado en este caso, sea más consciente de que ese incumplimiento de sus obligaciones, que esa conducta delictiva, porque es un delito, que esa conducta va a tener una consecuencia. Ser delito. O sea, Es un delito. No es un alimentos a los porque luego no sabe, hasta que ya le llega la... Que sepan sí, claro. las mamás que es un delito y que pueden invitar al papá de sus hijos a que se pongan al corriente. Sí. Que se actualice. Que se actualice. Sí, pero bueno, incluso en esos casos tan difíciles, porque ha de ser muy difíciles, de hecho son pleitos de muchos años, muy duros, ¿no? Y duros. De mucha batalla, que se van incluso a la denuncia penal, Sí. al caso penal, al proceso penal, incluso pueden llegar a mediación. Por lo que estoy entendiendo, llegan mucho, ya cuando están en el juicio, o sea, no es casualidad que se vayan a mediación tantos casos de pensión alimenticia justo en el Poder Judicial, Exacto. ¿no? Justo allí. Pero esos casos son muy similares a las pensiones alimenticias y son procesos muy bonitos, ¿verdad? Sí. Son procesos donde en un juicio no se lograría lo que se logra en una mediación. En un juicio no se lograría, no sé, tener un intercambio de que el papá vea las fotos de su hijo, que escuche las necesidades de sus hijos, que a lo mejor los vean por ahí, ¿no? Es
es muy bonito y se logra tocar el corazón. Sí, sí Claro. se logra de los Claro señores que se lo, papás. sí tienen un corazoncito por ahí. Yo por ahí. tengo como ciertas dudas. Bueno, pero es bueno. que la mediación hace milagros, Ok. ¿verdad? No todos los No digo, días, que pero me da mucho gusto que lo digas, porque tú a eso te dedicas. Y entonces, la verdad es que si la mediación logra eso, sí tengo que reconocer que es maravillosa, porque, oye, a veces ni siquiera un juicio penal lo logra, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, y lo que decíamos al inicio del programa, Dora, es una falta de comunicación. Y desgraciadamente, la misma metodología o la misma estructura de los procesos judiciales no siempre favorece esa comunicación. Sí. ¿Cómo es la interacción entre las partes en un juicio? Generalmente es a través de sus abogados, generalmente es a través de un escrito, se busca atacar a la otra se sacan parte. todos los trapitos y se Esa es exageran. otra, sí. Híjole, y eso es bien doloroso, ¿no? Exacto. Y en vez de tender a la solución, al contrario, tendemos a seguir atacando, seguirle dando, como dicen, la llaga, y eso lejos de facilitarnos encontrar una solución, pues los conflictúa más, ¿verdad? Así es. Y la ventaja entonces en este tipo de asuntos o de delitos, el que comentábamos, pues es que se va a dar esa oportunidad, se da de hecho la oportunidad para que las partes platiquen con toda honestidad. Continuando con lo que decías de los principios, Rocío, pues esta honestidad es básica